Estamos cubriendo la primera etapa y en este momento nos estamos enfocando en nuestras posesiones en Cristo, las bendiciones que tenemos en Cristo, que Dios nos otorga. Estas bendiciones se dividen en 3 categorías basadas en las 3 personas de la Trinidad. El Padre nos da la bendición de haber sido predestinados, escogidos antes de la fundación del mundo en Cristo. Estamos siendo adoptados por medio de Cristo, hemos sido bendecidos y hemos sido amados. Eso estudiamos las veces anteriores. Si quieres ver una recapitulación, puedes pedir un disco en la oficina donde vas a poder ver la continuación que hemos estado oyendo por este libro. La forma de estudiar que estamos teniendo es una forma expositorial, lo cual significa versículo por versículo, capítulo por capítulo, en este libro específicamente. Es la forma más apropiada de estudiar la Biblia, en orden y en contexto, para entender lo que menciona la palabra. En este momento vamos a saltar el capítulo 1, versículo 7, donde vamos ahora a cubrir las bendiciones que tenemos en el Hijo. Cubrimos las bendiciones de Dios Padre, ahora vamos a ver las bendiciones que tenemos en Dios Hijo. En versículo 7 menciona acerca de que tenemos una bendición por la redención mediante de su sangre. Cuando escuchas la palabra redención, esto habla acerca de comprar, de liberar a alguien por un precio requerido, pagado por un rescate, una liberación de un cautiverio. Esto implica que existe una situación en la cual una persona se encuentra en un ambiente donde no puede liberarse por sí mismo. Esto implica también que ninguna capacidad personal o propia puede hacer que libere a esta persona. Por eso la palabra redención. Redención implica que está liberando a alguien en cautiverio. Las complicaciones que puede existir en un cautiverio, en una situación en la cual la persona no puede salir de ese sitio, de esa circunstancia. En el aspecto espiritual viene a ser que nosotros, siendo pecadores, nos encontremos en un punto en el cual estamos satisfechos con nuestra condición pecaminosa. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes recuerdan en el libro cuando Jesús estuvo hablando con este paralítico, que estuvo paralítico por tantos años, 30 y pico de años, paralítico toda su vida, Jesús le hace una pregunta muy particular acerca de ¿qué quieres que haga por ti? Lo cual, si te pones a analizar, he estado paralítico todo el tiempo, la primera respuesta que va a ser: quiero que me sanes. Pero su respuesta no fue esa. Él comenzó a quejarse de la situación, que no puede llegar rápido a la piscina, que supuestamente un ángel llegaba ahí, si el agua se movía, la primera persona que entraba iba a ser sanada. Puras especulaciones que tenían en ese entonces. Pero él estaba como, en cierta forma, acostumbrado a su situación. Por eso la peculiaridad de la pregunta. Y en esto lo que quiero decir es el hecho de que lastimosamente hay muchas personas que tienden a acostumbrarse a ese cautiverio, que tienden a estar aferradas a ese pecado, que se acostumbran a él. Creo que sería la peor de las circunstancias. Una, tal vez el no darte cuenta que estás en cautiverio, pero la otra es el hecho que disfrutes estar en ese cautiverio. Es por eso que a muchas personas les cuesta el recibir el regalo de salvación por medio de Jesucristo, porque hay un aspecto muy importante que tienen que hacer, y eso es arrepentirse de sus pecados. El arrepentirse de sus pecados implica que voluntariamente tienes la decisión de dejar que Dios elimine ese pecado en tu vida. Y hay personas que tienden a aferrarse a sus pecados de tal forma que esa es su identidad, esa es su forma de ser, por lo cual el hecho de decir: Dios, quiero que entres a mí y saques eso de mí, eso es algo que les cuesta. Muchos de ustedes conocen a esa persona que les dicen: hey, Cristo es la persona que necesitas. Pero dicen: no, yo estoy bien, eso no es mi tiempo. ¿Por qué? Porque quiero vivir mi vida, quiero festejar, quiero ir a fiestas, quiero tomar y tanta cosa. Les están recalcando: ese es mi pecado, al cual abrazo y no quiero dejar. Eso es triste, porque ponen a un ídolo como el alcoholismo, las fiestas o cualquier cosa que este mundo tenga por ofrecer, y lo ponen como prioridad en sus vidas. Lo ponen en el trono de sus corazones, siendo ese ídolo que les trata de dar esa felicidad falsa en sus vidas. A eso es lo que me refiero, que esa es una situación
muy triste en la cual muchas personas están, en la cual disfrutan su estilo de vida. En nuestro caso, Cristo pagó por nuestro rescate con su sangre, diciéndonos que la salvación es gratuita, pero eso no significa que la salvación sea barata, porque el precio que dio Jesús fue derramando su propia vida en esa cruz, recibiendo la ira de Dios Padre sobre él para el perdón de nuestros pecados. Algo muy importante por aclarar: el pagar la redención, el comprar el precio requerido para el rescate que nosotros necesitamos. Muchas personas han escuchado esta falsa ideología en el cual piensan que Jesús pagó el rescate a Satanás, que Satanás tiene el control y el dominio del mundo y que a él fue el que pagó el rescate. El otro día escuché en YouTube un video acerca de una dramatización en la cual Jesús estaba hablando con el demonio, y Jesús le dice al demonio, el demonio le aclara: mira, este mundo que has creado, que te odian, que mienten, que no quieren saber de ti, que te detestan. Y Jesús le dice: ¿qué es lo que quieres por ellos? Y Satanás le dice: quiero que mueras, quiero que estés en una cruz, que seas lacerado, que seas castigado, humillado, y yo te los entrego. Cuando tú escuchas eso por la dramatización en la música, suena muy interesante y muy conmovedor, pero eso es una falsedad. Dios, Jesús, nos redimió, nos salvó, no de Satanás. Déjame aclararte este aspecto. Nosotros somos salvos de Dios. Jesús te salvó de la ira de Dios que justamente tiene que ser puesta sobre ti, no de Satanás. Si te pones a analizar este gráfico, el cual se ve muy llamativo, muy ilustrante, pero eso es una burla. Te lo pongo en ese sentido. Sería como que yo me ponga a luchar con una hormiga. Si la hormiga logra tratar de subirse a mi cuello y quiere ahorcarme, ¿crees que va a lograrlo? Suena ridículo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un ser creado puede competir con el creador? No tiene sentido. Así que ten mucho cuidado con las ilustraciones que escuchas y dramatizaciones que suenan conmovedoras, pero siempre tienes que poner toda idea a los pies de la palabra de Dios y comprobar si lo que se escucha es algo que va alineado con lo que dice la palabra de Dios. Esta es una idea equivocada que muchísimas personas lamentablemente tienden a asimilar por lo bonito que suena, pero no es cierto. Dios en Jesucristo nos libró de la ira que nosotros nos merecemos por nuestros pecados. La muerte de Jesús como sustituto del hombre proporcionó el motivo por el que Dios puede perdonar a los pecadores sin violar su propia santidad y justicia. Ya que no podemos pagar el precio de nuestra liberación del castigo y del poder del pecado, Dios, en la persona de su Hijo, pagó por nosotros. Jesús pagó el rescate por todos. Esto se convierte efectivo para cada persona que por la fe en el Hijo de Dios recibe la salvación como un don de la gracia de Dios. Como les reiteré la vez anterior, el gran problema para nosotros es que Dios es santo. Ese es un gran problema para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no lo somos. Y si Dios es santo, eso implica que el pecado no puede estar en su presencia. Y nosotros, siendo seres pecaminosos, no podemos estar en la presencia de Dios. Por ende, Dios, siendo justo y santo, tiene que castigarnos a cada uno de nosotros. Y ese castigo implicaría ir al infierno, cada uno de nosotros. Porque no hay ninguno que sea bueno, nadie que haga el bien. Todos nos hemos desviado, todos hemos hecho lo que a nosotros nos parece. Pero Dios, en su infinita misericordia, demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dando su vida, demostrando quién es Él, un Dios de amor, un Dios justo, santo, que al mismo tiempo
demostró esa misericordia por cada uno de nosotros muriendo en esa cruz. Ahora, ¿cuáles son las cosas de las cuales fuimos liberados? ¿De qué son las implicaciones de las cuales fuimos liberados? Y aquí quiero que entre todos vayamos haciendo un estudio bíblico en ese sentido, así que les voy a pedir que tomen sus Biblias y vamos a recorrer la Biblia y estudiar cuáles son las cosas que hemos sido liberados. Una de las cosas que hemos sido liberados es que somos libres de la ley. Abran sus Biblias al libro de Romanos. Si estás en Efesios, ve para la izquierda. En Romanos capítulo 3. Por cierto, ¿si escuchas eso? Si es que vas a una iglesia y no escuchas ese sonido, salte de esa iglesia. Porque ese es el sonido que tienes que escuchar en todas las iglesias. El abrir la Biblia y las páginas rodando. O bueno, si tienes una aplicación, trata de poner el sonido de página tal vez. Romanos capítulo 3. Versículo 19. ¿Están ahí? Perfecto. 3:19 al 20. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Salten ahora al versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Podemos entender que si es que una persona, lo que dice claramente aquí, si es que una persona intenta cumplir la ley de Dios para poder ser justo ante Dios, es imposible. No podemos cumplir a carta cabal, a pie de letra, lo que dice la ley de Dios. Nadie puede hacerlo. Así que quiero que entiendas este aspecto. No hay forma de que puedas cumplir la ley de Dios. Y gracias a Jesucristo hemos sido libres de la obligación de cumplir la ley de Dios. Estoy usando mis palabras bien específicas. Somos libres de la obligación de cumplir la ley de Dios para nuestra justificación. En Cristo somos ya justificados y redimidos y tenemos la libertad de obedecer la palabra de Dios en respuesta de amor y gratitud de lo que Él ya hizo por nosotros. Eso es un caso totalmente diferente. Si es que tú quieres cumplir la ley obligadamente para ganarte el cielo, no la vas a hacer. Pero si es que tú confías en que eres justificado y redimido por la sangre de Jesucristo, tienes la libertad de en agradecimiento cumplir la ley de Dios por amor. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Hay una gran diferencia. Eso es lo que diferencia las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo pueden estar en esta categoría. Y todas te dicen, tú tienes que hacer obras, tienes que hacer actos religiosos para ganarte el cielo. Pero al final de cuentas, si es que eso fuera verdad, ¿quién se está llevando el honor y la gloria? Nosotros. Porque nosotros estamos cumpliendo la ley. Nosotros estamos cumpliendo las obras religiosas. Es decir, que en esa perspectiva, si tú fueras a ir al cielo, tú vendrías con una lista de credenciales y estas son las razones por las cuales yo tengo que entrar al cielo. Porque yo he hecho esto. ¿Quién se está llevando la gloria? Tú. ¿La Biblia dice eso? No. Dios dice que Él no compartirá su gloria con nadie. Con nadie. Así que las religiones del mundo, basándose en la perspectiva humana, están equivocadas. Porque la Biblia dice que, como el cristianismo bíblico menciona, que únicamente somos salvos por medio de la fe. Y esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por el trabajo culminado por Jesucristo. Es decir, que el hacer las obras de la ley no es una obligación para nosotros. Nosotros ya somos salvos
por la redención que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y si tú confías en eso, tú ya tienes la salvación. Por ende, el cumplir la ley es un agradecimiento de lo que Él ya hizo por ti. No es una obligación, sino que tienes la libertad de demostrar tu amor por lo que Él ya hizo por ti. Es por causa del Evangelio que podemos obedecer la ley de Dios, demostrando ese amor que Él nos otorgó primero. ¿De qué más somos libres? Somos libres de la esclavitud del pecado. En el mismo libro de Romanos, vamos al capítulo 6, del versículo 1 al 7. ¿Listos? Perfecto. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice ahí? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado no tiene dominio sobre ti si es que tú estás en Cristo. No tienes por qué obedecer al pecado que te estuvo siendo esclavo por tanto tiempo en tu vida. Sería el equivalente de que tú estuvieras en un trabajo con un jefe muy estricto y tú dejas ese trabajo y vas a conseguir otro trabajo, el trabajo de tus sueños, y de pronto tú recibes una llamada telefónica de tu antiguo jefe a decirte que tienes que hacer un trabajo muy fuerte y que lo hagas para el día de mañana. ¿Tú lo harías? No, sería ridículo. ¿Por qué? Porque tú ya no tienes poder sobre mí. Yo ya no tengo obligaciones para contigo. Lo que tú hagas en tu empresa, en tu trabajo, es tu cosa. Yo estoy trabajando para alguien más en algo que a mí me complace, en algo que a mí me gusta. Así que yo no tengo ni siquiera por qué responder a esa llamada telefónica. Es más, ni siquiera tengo por qué tener ese número en mi teléfono. Hasta me cambiaría de teléfono para que no me contactes más. Porque ya no quiero tener nada que me haga tener referencia a la vida anterior. En Dios viene a ser lo mismo. Si Dios te liberó de ese pecado que te consumía, que te transformaba, que te daba esa identidad, que cuando tú la ves la detestas, ¿por qué vas a querer regresar a eso de lo cual que Dios te liberó? Si Dios te sacó de esa cloaca donde estabas y te limpió, ¿por qué quieres volver a nadar en eso? No tiene sentido. Al estar en Cristo, el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Es por ende que el aspecto de arrepentimiento es un punto muy crucial en tu vida cristiana. Para ser salvo necesitas los dos aspectos, como siempre lo mencionamos: el arrepentimiento y la fe y confianza única y exclusiva en lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. Los dos van de la mano. El arrepentimiento no es una sola cosa que tú hiciste alguna vez en tu vida en una oración, no. Es algo constante en tu vida como caminar cristiano. Constantemente Dios va a revelar algo en tu corazón que tienes que arrepentirte. Siempre va a haber algo en tu vida en lo cual Dios va a hacer referencia y te va a hacer caer en cuenta: estás mal. Dios lo puede demostrar de diferentes formas por medio del Espíritu Santo. Para aquellos que estamos casados, entendemos fácilmente que nuestras esposas son esa persona que hace el trabajo del Espíritu Santo de vez en cuando. Pero ese arrepentimiento constante es lo que te hace caer en cuenta de que tú ya no eres esclavo del pecado. Y Dios va a revelarte ciertas cosas que quiere que saques de tu vida. Porque esa ya no es tu naturaleza. Tú no estás identificado por el pecado que alguna vez cometías. Tú estás identificado por lo que Cristo ya ha hecho por ti. Y tu identidad está en Él, no en tu pecado. ¿De qué más nos ha liberado el Señor? Nos ha liberado del poder de Satanás y del mundo. Vamos a Colosenses, capítulo 1, para tu derecha si estabas en Romanos. Si llegas a Apocalipsis, ya te pasaste.
Colosenses capítulo 1, versículo 14. Desde el 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Él nos sacó de un dominio en el cual Satanás tenía sobre nosotros, que el mundo tenía sobre nosotros. ¿Recuerdan esta clarificación que les mencioné en la anterior ocasión? En el cual nosotros, cuando venimos a este mundo, somos creación de Dios. No todos somos hijos de Dios. Así que corrijan de forma más humilde y respetuosa y amorosa a aquella persona que dice, no, todos somos hijos de Dios. La Biblia difiere contigo. Porque la Biblia claramente menciona que todos somos hijos de desobediencia, hijos del demonio. Jesús incluso lo mencionó a los judíos. Ustedes son hijos de Satanás, no son hijos de mi Padre. Aquí claramente menciona que el dominio que teníamos antes es de Satanás sobre nosotros en esta vida. Pero al tú confiar en el trabajo culminado de Jesucristo, pasas de estar de esta familia de Satanás, del dominio del mundo, a la familia celestial. Satanás ya no tiene dominio sobre ti, ya no tiene por qué decirte lo que tienes que hacer, ya no tiene influencia sobre ti. Él puede tentarte, sí, lo puede hacer. El mundo puede tentarte, sí, lo puede hacer. Pero Él no es dueño de ti. Jesús pagó un precio muy alto por tu vida, su sangre. No tienes por qué obedecer a Satanás, no tienes por qué dejarte influenciar por el mundo. Tú ya tienes un nuevo dueño, un nuevo ser que te dirige tu vida, que es el Dios Todopoderoso. Como menciona, continuando en Efesios, dice, Él perdonó nuestros pecados según las riquezas de su gracia, capítulo 1, versículo 8, en Efesios, que ha hecho abundar para con nosotros. El perdón que nos da es ese perdón que deja ir al pecado, libera el pecado. La palabra que usa aquí es de liberar. Cuando lees esa palabra que dice perdón de nuestros pecados, habla como la referencia como de abandonarlos y nunca verlos más. Una ilustración que conecta a este punto muy interesante viene a ser lo que sucedía en el Antiguo Testamento con los sacerdotes. Los judíos lo que hacían en ese entonces para limpiar, para cubrir sus pecados, en ese sentido, llevaban dos cabras al sacerdote, y lo que hacían era, una de las cabras la mataban y la sangre la rociaban en el propiciatorio que se llama. Si quieres más información al respecto de esto, lee Levíticos 16, donde está el detalle. Lo que hacía esto es el sacerdote derramaba la sangre sobre el propiciatorio, una de las cabras, y la otra cabra lo que hacía era algo muy interesante. Él ponía su mano sobre la otra cabra y hacía una representación de que todos los pecados del pueblo de Israel iban sobre esta cabra y los dejaba ir. La dejaba ir en el desierto y que se pierda, y nunca más volverla a ver. En esto vemos el simbolismo. Esta es una sombra de la substancia que vemos en Jesús. Siempre que leas el Antiguo Testamento, míralo de esa forma. El Antiguo Testamento es la sombra de la substancia que vemos en el Nuevo Testamento cumplida en Jesucristo. Esta es una de las sombras que promueven el ver el cumplimiento de la profecía del Mesías que iba a venir en Jesucristo. En Jesucristo vemos que Él lleva todos nuestros pecados para nunca más ser vistos nuevamente. Salmo 103, 12 lo aclara diciendo, como está de lejos el oriente del occidente, así alejo de nosotros nuestras transgresiones. Él llevó nuestras transgresiones de lo más lejos, que ya no vamos a poder verlas nunca más. Incluso en Juan, capítulo 1, 29, se menciona cuando vieron a Jesús, al día siguiente vio Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios perdonó tus pecados y no solo eso, los olvida. Ya no vuelve a recordártelo. Él los elimina. Si es que Dios Todopoderoso que te perdona y olvida tus pecados, no recuerda más esos pecados en tu vida, ¿por qué lo haces tú?
¿Por qué tienes que recordar ese pecado que alguna vez hiciste y abrazarlo, decirte fue mi culpa? No, si es que hubiera hecho esto de una forma diferente. Si tú estás en Cristo, Dios ya te perdonó de eso. Deja de estar abrazando un pecado que Dios ya te perdonó, que Dios ya olvidó. Tu identidad no está en el pecado que tú cometiste. Incluso puede ser en el pecado que hayan cometido en contra de ti. Déjalo ir. Dios ya lo olvidó. Dios perdonó. Abraza tu identidad en Cristo, en Él. Olvida esos pecados. Dios nos perdona mediante la muerte de su Hijo. Los pecados fueron castigados en Él. Pero no es solo eso, sino que Él también nos entrega las riquezas de su gracia. Lo que les expliqué en la anterior ocasión acerca de la justicia imputada que tenemos de Dios en nosotros por medio de Jesucristo. Déjame ponerlo de esta forma, pero primero quiero que vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 10. Si estabas en Colosenses, ve para la izquierda. Romanos capítulo 5, versículo 10. ¿Están ahí? Perfecto. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Somos salvos por la vida de Jesús. ¿Qué implica esto? Es el hecho de que, como te decía, te lo voy a poner de esta forma. Para poder entrar al cielo necesitas dos aspectos muy importantes. Que seas justo y que seas perfecto. ¿Alguien de aquí que cubra esos requerimientos? Nadie, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, que seas justo y que seas perfecto. Nadie de nosotros tiene esa capacidad. Pero es gracias al trabajo redentor de Cristo que pagó por nuestros pecados. En esa cruz, nuestros pecados han sido eliminados, olvidados. Tu récord criminal ya no existe ante Dios. Y no solo eso, sino que también nos ha otorgado su vida en intercambio. La vida perfecta de Jesucristo ha sido acreditada en tu vida. Es decir, que en Cristo tú ya eres perfecto porque tus crímenes han sido eliminados y en Cristo tú eres santo, justo. ¿Por qué? Porque tienes la santidad de Jesucristo que es imputada en ti, es acreditada en ti al tú confiar en Él. ¿Puedes ver esta bendición que tenemos? En Cristo nosotros somos adoptados. Somos santos caminantes, vivos. No somos estatuas de santos, somos vivos, santos. Somos bendecidos. Hemos sido escogidos. Hemos sido amados. Ahora dime, ¿por qué vas a querer confiar en tu propia capacidad cuando tienes todo esto en Cristo? ¿Qué te hace pensar que tú vas a poder obtener algo mucho mejor o vas a poder hacer algo mucho mejor de lo que Dios te está ofreciendo en Cristo? No hay nada de lo que tú puedas hacer en tu propia capacidad que pueda superar la identidad que te está dando Dios por medio de Cristo. Esas son las riquezas de su gracia, esa justicia que ha sido imputada en nosotros, a lo cual nosotros al estar en Cristo podemos abrazar. Es nuestra. Tu identidad no está en lo que tú has hecho, sino en lo que Cristo ha hecho por ti. Si es que tú confías en Él, si es que tú crees en Él. Continuamos el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios 1:9 menciona: en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí menciona que Dios está revelando este misterio de su voluntad en Cristo.
que lo revela a aquellos que creen en Él. Ahora, esto no quiere decir que es una revelación oculta, que solo es especial para un grupo élite. Esto no es gnosticismo, esto es una sabiduría que Dios está dando en Cristo, el plan de salvación, lo que Él ha hecho en la humanidad desde el principio de la creación, todo. Te lo pongo en este sentido. Estaba teniendo esta conversación con alguien y le aclaraba, en Dios tenemos un fundamento más razonable del porqué de las cosas, el porqué de ciertas cosas que vemos en el mundo. Por ejemplo, si quieres dar una explicación acerca de la creación, al explicar la creación fuera de Dios, lo único que nos queda es el hecho de que fuimos resultado de causa más buena suerte, por ponerlo así, que la materia siempre ha existido, que solo se fue transformando de una u otra forma. Obviamente ningún científico te va a decir el porqué de la información, cómo esa información viene. En esta perspectiva no hay razón para la moralidad, no existe ni el bien ni el mal. No existe una razón por la cual existe un orden perfecto el cual estamos viviendo. Es solo todo cuestión de causa y tiempo, nada más. Es por eso que nunca vas a escuchar a un humanista predicar en un funeral, porque lo único que va a decir es, ni modo, a la suerte. Así toca. Te vas a convertir en polvo, vas a otra materia prima y ahí terminó tu vida y ahí queda. ¿Qué hay esperanza en eso? No hay. En Dios tenemos algo diferente. Dios creó al mundo por un objetivo primordial, para glorificar su nombre, para exaltarse. Él creó todo de una perfección desde el principio hasta el final. Incluso la corrupción tiene un sentido. Es una pregunta muy interesante, el cual muchos de nosotros nos hemos hecho. ¿Por qué Dios permitió que Satanás se haya infiltrado en la creación y haya contaminado a Adán y Eva? Solo Dios puede responderte a eso. Pero algo muy interesante por deducir es esto. Si es que Satanás no hubiera tentado a Adán y Eva, ¿qué hubiera pasado? Sería un mundo perfecto. No habría maldad, no conoceríamos el concepto de la maldad, pero algo muy interesante también, tampoco conoceríamos el aspecto de misericordia y el aspecto de gracia de Dios. Puedes darte cuenta de esto. Incluso en el pecado, Dios sale glorificado. Por la corrupción del planeta, del mundo, por causa del pecado, aún en esa forma, Dios sale glorificado. ¿Y quién sale exaltado? Jesucristo. En todo esto sale exaltado Jesucristo. En la catástrofe podemos ver el porqué de las cosas que vemos a nuestro alrededor, la confusión por la cual hay varios idiomas en el mundo. Cristo, que es la razón que partió el tiempo en dos, y la cruz, que es lo que define nuestra fe. Y lo más hermoso, la consumación, que hay una esperanza. Que en un funeral, cuando se predica, cuando la persona ha aceptado a Cristo, decirle, esta persona está con el Señor, tiene vida eterna y tenemos la esperanza de poder verla nuevamente en el paraíso, si es que te aferras y confías única y exclusivamente en el trabajo redentor de Jesucristo en la cruz. Amén. Amén. Quería haber estado despierto. Este plan soberano y magnífico de Dios hace que Jesús sea el centro de todo, el Rey Supremo. ¿Lo es Él en tu vida? ¿Él es realmente ese Rey Supremo en tu vida? Es el pensamiento primordial que gobierna cada área de tu vida. Él es el único que se lo merece. Y es por eso que todas las cosas han sido creadas. La razón por la cual tú existes es para honrar y glorificar su nombre. Y hasta que no entiendas esa realidad, vas a tener una vida miserable, lamentablemente. Continuamos en Efesios. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Quiero aclarar este aspecto muy importante que uses cada vez que leas la Biblia. Cuando dice a fin de que nosotros, que fuimos los primeros, ¿de quién está hablando? ¿Quién escribió la carta? Pablo. ¿A quién escribió la carta? Efesios, o un grupo de cristianos que al principio fueron judíos,
Porque recuerden, Jesús vino a quién primero, a los judíos y después a los gentiles. Entonces, cuando lees en ese sentido, ok, nosotros se refiere a nosotros judíos que fuimos los primeros, es decir, los judíos que fueron los primeros y que después se expandió a los gentiles. ¿Por qué hago esta aclaración? Es porque debes de tener un buen entendimiento cuando lees la Biblia. La Biblia no fue escrita para ti directamente, pero nosotros nos podemos beneficiar de las aplicaciones que tenemos en Cristo de ella. Aclaro, el hecho de que cuando leas la Biblia, entiende, existe un autor que escribió a un grupo de personas con una motivación específica. Si es que lo lees de esa perspectiva, va a ser mucho más fácil que tú puedas tomar las aplicaciones que te son para ti en Cristo y puedas interpretar la Biblia de una forma adecuada. Es por eso que ten mucho cuidado cuando leas el Antiguo Testamento y comiences a tomar versículos personalificándolos como que si fueran bendiciones para ti, cuando en realidad no lo son. El Antiguo Testamento es para nosotros entender que fue un antiguo convenio con el pueblo de Israel en una situación diferente a la cual estamos nosotros viviendo. Así que cuando leas el Antiguo Testamento, tienes que entender, puedes tomar la sabiduría del Antiguo Testamento, puedes tomar las aplicaciones del Antiguo Testamento, sí, pero no lo personalices porque tú no estás en el Antiguo Convenio. Es más, no creo que tú quieras estar en un Antiguo Convenio donde tienes que cumplir la ley para ser justificado ante Dios. Es por eso que debes de tener mucha claridad cuando leas la Biblia. Léela siempre entendiendo que un autor escribió a un grupo de personas con una intención específica. Tú puedes tomar las aplicaciones, es que ese grupo de personas fueron cristianos, como estamos leyendo en esta carta. Pablo estuvo escribiendo cristianos, es por ende que todas las aplicaciones que él está dando a este grupo de cristianos, nosotros podemos tomarlas personalmente. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos en Cristo. Mira de esa forma de entender las Escrituras. Volviendo al tema. En él también hemos obtenido herencia. Algo muy interesante, si tú ves en tu Biblia, en esta parte donde dice herencia, puedes notar que hay un número o una letra al lado de esta parte donde dice hemos sido herencia. ¿Qué significa esto? Significa que la traducción del griego a inglés o a español te dan entender que esta palabra puede traducirse, esta frase puede traducirse de dos formas. Una, el hecho de que hemos obtenido una herencia en Cristo, o la otra traducción que puede aplicarse es que hemos sido herencia para Cristo. Las dos funcionan bíblicamente sin ningún problema. ¿Por qué? Que hemos tenido herencia maravillosa en Cristo. Vamos a aclarar esto, lo que dice aquí. Quiero que todos vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Aclarar esto de la herencia. 1 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. ¿Listos? 1 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo en una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Es decir, que nosotros tenemos esta herencia en Dios de nuestra seguridad eterna. Que gracias a Jesucristo nosotros vamos a heredar vida eterna. No solo en el futuro, sino desde ahora tenemos esa vida en abundancia. Pero también funciona de la otra forma, que en Cristo somos la herencia para Él. ¿En qué funciona este sentido? Que nosotros somos su cuerpo, nosotros somos su iglesia, nosotros somos su esposa, que Él va a reclamar al final de los tiempos. Cualquiera de los dos aspectos funciona. Que somos escogidos por Dios según su voluntad, su voluntad perfecta para su gloria. Toda la iglesia como esposa vamos a estar en su presencia, como una herencia para Él. Estos versículos cubren todo lo que menciona en Efesios, regresando a Efesios, capítulo 1. Cubre todo lo que tiene que ver las bendiciones que tenemos en Dios Hijo.
Ahora vamos a ver las bendiciones que tenemos en Dios, Espíritu Santo. Regresamos a Efesios capítulo 1 del 13 al 14 que cubre el Espíritu Santo. Las bendiciones espirituales de Dios para los creyentes se basa no solo en la elección soberana del Dios Padre, que son del versículo 3 al 6, y en la obra redentora del Hijo, que son del versículo 7 al 12, sino que del 13 al 14 habla también del sello del Espíritu Santo. El versículo 13 menciona: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es la forma como los pecadores se convierten en santos. Tú escuchas el evangelio, el hecho de que Dios vino a este mundo, nació de una virgen, vivió una vida sin pecado y voluntariamente fue a la cruz para recibir el castigo de Dios y al tercer día resucitar de la muerte. Y esas buenas noticias, el confiar en esas buenas noticias nos liberan de la condenación eterna. Cuando tú escuchas este mensaje, tu respuesta es el hecho de que reconoces que sí, tú necesitas un Salvador, te urge un Salvador. ¿Por qué? Porque estás en condena, en pecado, y al confiar en Él, arrepentiendo tu corazón, presentando así: yo soy un pecador y necesito un Salvador, y confías en ese trabajo que Él ya hizo en la cruz, es que pasa algo muy importante. El Espíritu Santo viene y sella tu salvación. Tienes ese sello de salvación del Espíritu Santo. Esa es la transacción finalizada. Tienes un sello de propiedad por la paga ya efectuada de su Hijo. Tienes la seguridad y la protección de esta transacción. Tú no puedes perder tu salvación si confías en Cristo. El Espíritu Santo pone ese sello sobre ti. Y esta es la autenticidad y prueba de originalidad, de que tú realmente eres salvo. Ese trabajo continuo del Espíritu Santo en tu vida demuestra que esa salvación está trabajando en ti, que Dios ya te ha salvado. Recuerda que ese conocimiento intelectual del Evangelio no te salva, es el confiar plenamente en Cristo y que el Espíritu Santo te sella, es esa salvación. El confiar plenamente en Él. Siempre uso esta ilustración y es muy práctica. Una cosa es creer que funciona un paracaídas que tú te pones, te queda muy bien, está a tu medida, la ajustas, ahí perfecto. Pero otra cosa es pararte al filo de un avión y saltar. Ahí es cuando realmente confías en ese paracaídas. El ponértelo es una cosa, pero el saltar con él es donde estás demostrando tu confianza. Es por eso que cuando preguntas a alguien, ¿tienes seguridad de tu salvación? La respuesta que tendría que venir: sí, yo tengo seguridad de mi salvación. No por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo ya hizo en mí. Mi salvación está garantizada por lo que Jesús hizo por mí. Él me redimió, Él me salvó de la condenación, y el Espíritu Santo puso esa estampa de seguridad y de autenticidad de mi salvación. Si es que haces esa pregunta y la persona tiende a titubear de la respuesta, ¿qué tienes que hacer? Predicarle el Evangelio para que lo entienda perfectamente. Él nos ha dado esa garantía de nuestra herencia, como mencionó nuevamente Pablo en la carta de Efesios, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Esta garantía que dice, Él nos ha dado garantía, la traducción de esta palabra es una palabra muy interesante. Sería la traducción en español, sería arras. Nunca he escuchado esa palabra, pero es una traducción es una palabra que se utiliza para hacer transacciones financieras. El arras, como diciendo un pago de garantía de compra. El que va a cumplir su trabajo y lo traerá a plenitud. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz. Él ha puesto esa paga primordial, y esto va a cumplirse al final cuando Él regrese. En esta forma lo pueden ver. Nosotros hemos sido redimidos por nuestra confianza única y exclusiva en lo que Cristo hizo por nosotros, lo que menciona en Efesios capítulo 1 al 7. Estamos siendo redimidos con el Espíritu que obra en nuestra vida para hacernos más como Cristo. Esto se menciona en Romanos capítulo 8 del 1 al 4. Y vamos a ser redimidos cuando Cristo regrese y seamos como Él, como le menciona el libro de Apocalipsis. Son los tres aspectos que ocurren en nosotros en ese pago que Dios ha hecho. Mirándolo de otra forma, sería en este aspecto. Señoras, mujeres que están casadas,
cuando su prometido en ese entonces le presentó un anillo, ese anillo que apuesto que les costó muchísimo, se entregó a ustedes en una forma muy especial y les entregó ese anillo y se les puso en la mano, ¿verdad? El momento que ese anillo entra en esa mano, esa es una garantía de que un efecto va a ocurrir. Tú vas a ser mi futura esposa y no va a haber nada que va a interrumpir eso. Es como diciendo, tú eres mía y enséñalo porque quiero que el mundo sepa que tú eres mía. Prácticamente es la forma como lo está diciendo. La salvación que tenemos en Cristo, el Espíritu Santo pone ese sello en nosotros y esa es la garantía de que nosotros somos de Él y que la redención que vamos a tener en nuestro nuevo cuerpo por la eternidad va a tener efecto. Y nosotros podemos confiar en eso por el sello de autenticidad que tenemos en el Espíritu Santo. Para terminar, vamos a recapitular estas posesiones que tenemos en Cristo, estas bendiciones que tenemos en Él. De nuestras bendiciones que tenemos, las bendiciones que tenemos por lo que Dios ha hecho por nosotros, estas riquezas que vienen de Dios, es porque la Trinidad está trabajando en nuestro bien para hacernos ricos. Toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estas riquezas que estoy hablando no son riquezas terrenales. Si pones en comparación las riquezas terrenales con las riquezas que Dios está otorgando, vienen a ser como simples, como sin valor en comparación. Así que no creas que te estoy predicando que Cristo viene a este mundo para hacerte rico y para que prosperes en ese sentido. Sí, Cristo vino para hacerte rico, pero en espíritu, para que prosperes en tu alma, en tu ser, para que crezcas en santidad, no tu billetera. Es algo totalmente diferente. Esta no es la iglesia donde se predica este tipo de cosas. Aquí se predica para exaltar y glorificar a Cristo y quién es Él. Amén. Las riquezas que tenemos eternas que son en Cristo son las que Dios nos otorga. Todas estas riquezas vienen por gracia de Dios y para la gloria de Dios. Es muy interesante que Pablo, cuando escribe esta carta, menciona en cada versículo, al final de este versículo, el propósito por lo cual lo que está mencionando. Esta pregunta: ¿por qué Dios Padre te ha elegido, te ha adoptado y te ha aceptado? ¿Por qué? Muchos nos hemos hecho esta pregunta: ¿por qué hizo esto, Señor? Es aclarado, no es por algo especial que tú hayas tenido. No hay nada especial en el cual Dios haya obtenido al escogerme a mí para ser salvo. Al contrario, sería como una pérdida si lo pondría de mi perspectiva. Él perdió al escogerme a mí, porque no ganó nada en absoluto al escogerme a mí. Yo soy bendecido al haber sido escogido. ¿Pero por qué lo hizo? Para alabanza y gloria de su gracia, para exaltar su gracia sobre todos nosotros y que nosotros reconozcamos ese aspecto de Dios, como lo menciona en Efesios capítulo 1:6. Porque el Hijo nos redimió, nos perdonó, nos manifestó la voluntad de Dios y nos hizo parte de esta herencia en Dios. ¿Por qué? Para que seamos para alabanza de su gloria, como lo menciona en Efesios capítulo 1:12. ¿Y por qué Dios Espíritu Santo nos ha sellado y se ha convertido en esa garantía de nuestra futura bendición? Para alabanza de su gloria y de su soberanía. Él es soberano ante todo, como lo menciona en Efesios capítulo 1:14. Estas son las riquezas que la Trinidad nos está dando. Dios Padre nos adoptó, nos escogió antes del fundamento, en la fundación del mundo. Dios Hijo nos ha redimido, nos ha salvado. Y Dios Espíritu Santo nos ha sellado. Y tenemos esa seguridad en Él. Pero estas riquezas solo son el comienzo. Siempre hay más riquezas espirituales para pedir al Señor mientras caminamos con Él. La Biblia es nuestra guía. El Espíritu Santo es el maestro que nos hace entender su mensaje. Al escudriñar la palabra de Dios, descubriremos más y más de las riquezas que tenemos en Cristo. Aquí es donde encuentras la fortaleza que necesitas día a día para enfrentar al enemigo, para enfrentar la tentación que el mundo te está presentando. Aquí es donde vas a encontrar la fuerza que necesitas para que tu espíritu, tu alma, sea fortalecida, para que tú puedas erradicar todas esas mentiras que Satanás, que el mundo ha contaminado tu mente y
puedas obtener esa identidad que tienes en Cristo. Recuerda, este es tu alimento espiritual y tú eres un ser espiritual que vive en un cuerpo físico. Tú no eres una persona física que tiene un alma. Tú eres un ser espiritual que resulta vivir en un cuerpo físico. Así que primordialmente no tienes que enfocarte en alimentar tu cuerpo físico, sino primordialmente es alimentar tu cuerpo espiritual. ¿Cuántos de nosotros lamentablemente pasamos sin alimentar nuestro cuerpo espiritual por días? Incluso cuando queremos leer la Biblia y no tenemos ganas, pensamos, no es el momento, no es el momento adecuado, no tengo ganas, es muy temprano, lo que sea. ¿Cuántos de nosotros enfrentamos la vida prácticamente débiles espiritualmente? Si Pastor Greg estuviese aquí, o los ancianos, o algunas personas que confío para que den consejería, todos estarían de acuerdo conmigo en este aspecto. Del 99% de las personas que damos consejerías, todos tienen este problema. No pasan su tiempo en la palabra, no pasan su tiempo con el Señor. Yo siempre les hago caer en cuenta a todos que su problema no es horizontal. Su problema no es con su esposa, ni con sus hijos, ni con su empleador, ni con los amigos. No, ese no es su problema. Su problema es vertical. Y la razón por la cual están en ese problema es porque no pasan tiempo con el Señor y no se fortalecen espiritualmente con Él. Así que me estoy librando de muchas horas de consejería ahorita en este momento. Pasen tiempo con el Señor. Conózcanlo a Él. Es lo mínimo que una persona que realmente aprecia el sacrificio que Jesús ha hecho por ti tendría que hacer. Tú tienes la oportunidad de amarlo libremente, no porque sea una obligación, sino porque estás demostrando en gratitud el amor y el reconocer que Él sacrificó mucho por ti. Amén. Pongámonos de pie. Santo Padre, Señor, gracias te damos por habernos escogido antes de la fundación del mundo, por habernos adoptado, Señor, a tu familia preciosa. Nosotros que somos indignos, miserables pecadores, que no merecemos más que tu ira, tú has demostrado tu gracia sobre nosotros. Nos has hecho únicos en ti, Cristo. Tenemos valor por lo que tú has hecho, no por lo que somos, sino por lo que tú has hecho por nosotros. Somos reconocidos en ti. Y Señor, te pido que si hay alguien aquí que no conoce de tu amor, que no conoce de tu misericordia, que seas tu Espíritu Santo que traiga convicción a su corazón. Aquella persona que está quebrantada por su pecado, o incluso aquella persona que no quiere quebrantarse, Señor, te pido que lo traigas de rodillas ante ti y se dé cuenta de lo mucho que está perdiendo al no conocerte. Padre, te pido por cada uno de nosotros que lamentablemente caminamos nuestra vida muriéndonos de hambre del pan de verdad que viene de ti. Que traigas convicción, Señor, en nuestro caminar espiritual. Que nos recuerdes que el abrir la Biblia no es un acto religioso, sino es un acto de relación. El pasar tiempo contigo es lo que fortalece nuestra relación contigo. El depender de ti constantemente. Gracias, Padre, por escogernos. Gracias, Hijo, por redimirnos. Y gracias, Espíritu Santo, por poner ese sello en el cual podemos estar tranquilos y confiar en nuestra salvación. Tú te llevas todo el honor y todo